Araceli Leuquén Uribe. Señor relator. Señor presidente, señorías ilustrísimas, el Tribunal Pleno corresponde que conozca de la solicitud realizada por doña Catherine Contreras en orden a que se declare por esta Corte la formación de causa respecto de la diputada señora Araceli Leuquén Uribe en relación a un procedimiento de acción penal privada por el delito de injurias graves. Los hechos, señorías, ocurrieron el 11 de noviembre del año pasado. La querella fue presentada el día 20 de noviembre y en cuanto a los hechos son los siguientes, señorías. La solicitante es supervisora de un local de comida al que concurre a las 13:30 horas aproximadamente. La diputada comienza a consumir, en comienzo pide pisco sour, luego pide comida, sigue bebiendo pisco sour, se indica en la solicitud de desafuero. Indica que a medida que se emborrachaba, ella empezó a manifestar agresividad, arrojaba comida a los empleados y se identificaba como diputada de la República. Luego, a las 16:30 horas, cuando comienzan ya los hechos que se indican como constitutivos del delito de injurias, refiere que el cajero le indica a la solicitante que la diputada le señaló que había perdido su cartera y estaba culpando a los empleados del local, todo esto en estado de ebriedad. Le instruyó la señora Contreras a los dependientes del local que no le vendieran más alcohol y les pidió que saliera, que se preocuparan de que no saliera sola del local, atendido el estado en que ella se encontraba. Ella, la diputada, se negó a pagar el último consumo y exigía que la dejaran retirarse del local en atención a que no la podían retener por ser diputada de la República. Luego, señorías, la solicitud de desafuero se da cuenta que los hechos que constituirían el delito de injuria son los siguientes. La solicitante señala que trató de conversar con ella. En respuesta, la diputada le habría restregado la boleta en su cara, le habría dicho que comiera sus migajas, la tomó del pelo, la tiró del cabello, refirió que ella tenía... ¿Se fue el audio, presidente? Su audio, don Ricardo, no se le escucha. Se fue el audio, Ricardo. ¿Aló? ¿No? Habla, ¿eh? ¿Me escucha ahí? Ahí sí. Bien. Bueno, retomo. En cuanto a los hechos que señala que constituirían el delito de injuria, refiere que la diputada le habría restregado a la solicitante la boleta en su cara, le habría dicho que comiera sus migajas, la tomó y tiró del cabello, refirió que ella tenía dinero y podía pagar 10 veces la cuenta, no la soltaba de su cabello, la humilló y repetía a viva voz que era diputada de la República. Los demás empleados del local tuvieron que forcejear para poder separarla de la diputada para que la soltara, y esto en presencia de clientes del local y de los empleados. Refiere que estos hechos, las conductas materiales y verbales, son constitutivos del delito de injuria del artículo 416 del Código Penal. Indica que son graves en atención a que se cometieron en su perjuicio, en su lugar de trabajo, frente al público, frente a compañeros de trabajo y en un lugar de libre acceso al público. Se agrava porque ella ostenta la calidad de diputada de la República y en razón de estos antecedentes, de estos hechos y de la figura típica, presentó querella por el delito de injurias graves, la que se sigue ante el cuarto juzgado de garantía de esta ciudad. En razón de todo eso, solicita que
se declare el desafuero de la diputada. Hago presente, señorías, que en la solicitud se acompañó la copia de la querella criminal, la que se sostiene en los mismos hechos indicados en la solicitud de desafuero. Además, esta Corte, previo a dar curso a la solicitud de desafuero, solicitó a la radioemisora Bio Bio que remitiera el registro audiovisual que existía de los hechos, lo que así se cumplió. En ese video consta una persona en una barra que lanza objetos al suelo, otra persona se le acerca, se los entrega, ella come, la otra persona que está en el mesón come del paquete que fue recogido y se lo entrega la dependiente, la persona que está en el local. Luego otra persona se acerca y se ven discutiendo, una persona la toma a otra del cabello y luego diversas personas actúan separándolas. Además, el video existen diversas tomas del restaurante. La solicitada, señorías, el representante de la señora diputada presentó también una copia del certificado médico de 22 de enero de este año, que fue expedido por la médico psiquiatra doña Laura Terán. Refiere que atiende a la diputada desde el año 2017 y respecto de la fecha en que ocurrieron los hechos en noviembre del año pasado, indica que estuvo hospitalizada tras un trastorno de irritabilidad, agitación psicomotora, conducta disruptiva e impulsiva en un contexto de consumo de alcohol y psicofármacos. El certificado contiene otros antecedentes que sus señorías, si así lo estiman, puedo darle lectura. Don Eso es, Ricardo, señor presidente. ¿esos videos contienen el diálogo? Eso, no, esos videos son solamente registro visual. Bien. Procederemos entonces a escuchar el alegato de don Gonzalo Bulnes. Con la venia de vuestra señoría ilustrísima de este pleno, alego por el desafuero. Vuestra señoría ilustrísima, yo había pensado inicialmente hacer un alegato relativamente largo, me anoté por media hora, pero debí cambiar un poco el criterio porque el certificado médico que se acompañó, a uno tiene que agradecer mucho que los alegatos sean orales y no sean preparados por escrito, porque uno tiene que ir preparándose para circunstancias. Los certificados médicos acompañados por la defensa me indican que probablemente va a insistir en los argumentos expuestos ante el Tribunal Constitucional y que dicen relación a intentar justificar la actividad de la diputada sobre la base de una suerte de mezcla entre fármacos y alcohol que la convertirían, en las palabras del señor Masferrer, dicho ante el Tribunal Constitucional, una suerte de inimputable, ¿no? Una excusa legal. Me imagino que apuntan al artículo 20 del Código Penal, pero que tiene algunos problemas de su lógica. La primera de ellas es que estamos ante un proceso de desafuero. Lo que hoy día estamos analizando es el mérito para seguir o no seguir un juicio en contra de una persona forada. Por tanto, si existen antecedentes que justifiquen iniciar el proceso en contra de ella. Efectivamente, no hay diálogo en los videos porque se trata de una cámara de seguridad que grabó distintas imágenes del local, pensando más bien en tomar imágenes por robos del local. Esto es una cámara de seguridad. Quizás por eso la diputada se permitió la libertad de agredir a los empleados del local y humillar de esa forma a mi representada, porque nunca pensó que estaba siendo grabado esto. En forma extraoficial se me ha informado de que estos incidentes de esta señora han sido frecuentes en otros locales, pero que no la habrían grabado, aunque no tiene que ver con la causa, es un hecho anecdótico que me gustaría exponer. Los antecedentes grabados, sin embargo, son de por sí bastante ilustrativos de lo que sucedió. Desde luego, en la querella nosotros presentamos como testigos a los restantes empleados que vieron esta escena y escucharon lo sucedido. Y por lo tanto, el audio no está grabado, pero va a poder ser reflejado por los testigos en el evento de que este proceso de desafuero culmine exitosamente para esta parte.
Pero lo que importa es que de las imágenes ya hay plausibilidad absoluta que acredita que los hechos expuestos son ciertos. Pero no solo de las imágenes, vuestra señoría ilustrísima, también de los dichos de la propia diputada. Al día siguiente de que la radio expusiera el video, de que Radio Bio Bio, a través de su página web, expusiera el video a la opinión pública, cuando se dio cuenta que le habían grabado toda la agresión, la propia diputada de la República emitió un comunicado en que solicitó disculpas a su partido, a su familia, a sus electores, a todos salvo a la víctima, y en que reconoció la gravedad de sus hechos, aunque intentó justificarse con la mezcla de medicamentos y alcohol, como lo que trata de hacer su abogado, o como lo tratará de hacer su abogado probablemente, para lo cual acompañó el certificado médico en cuestión. Certificado médico que también acompañó a la Cámara que también la sancionó, aunque luego por, yo me diría, pena, le bajó la sanción a la mitad, pero la sancionó, porque aquí, si uno lee el certificado, su problema de consumo de alcohol no es ocasional, es más o menos consistente en el tiempo. O sea, estamos hablando de una diputada alcohólica. Entonces, aquí tenemos a una mujer que consume alcohol, que una vez que consume alcohol se pone agresiva, que agrede a una funcionaria local frente al público, en un lugar de acceso a público, la humilla públicamente en forma tremendamente grosera, le restrega boletas en la boca diciéndole cómete mis migajas, eh, que, que hace ostentación de su cargo de diputada de la República, y de hecho los empleados así me lo manifestaron, los testigos cuando yo hablé con ellos, de que ella hacía labor parlamentaria por celular mientras tomaba pisco sour y se emborrachaba en la barra del bar, lo que es bastante insólito por lo demás. Toda esta situación es claramente una injuria y claramente debiera acogerse la solicitud de desafuero para proceder a levantar su fuero, su inmunidad. Ahora, un detalle que no es menor en este asunto. Ha pasado un año desde los hechos y de la querella. ¿Por qué ha pasado un año? Porque la estrategia habitual en este tipo de asuntos, y todos somos abogados y hemos tramitado ante tribunales, es dilatar. Es dilatar para que la importancia de los hechos disminuya por el curso del tiempo. Dilatar para que cuando llegue el momento de juzgar ya no sea el contexto, ¿no? Esa es la lógica. Y en ese sentido, la señora o la señorita intentó evitar ser notificada, luego se fue al Tribunal Constitucional, luego demoraron la vista en el Tribunal Constitucional, entre medio colaboró la pandemia, debo decir. En general, hemos llegado a esta causa casi un año después. Sin embargo, la vigencia de la necesidad de juzgamiento de la diputada permanece completamente activo. Y eso es lo paradójico de esta causa. Lo que tradicionalmente debió haber sido una actividad exitosa para la diputada en que el tiempo jugaba a su favor, se ha convertido paradójicamente en un asunto que no le conviene. ¿Por qué? Porque los hechos que han ido ocurriendo en el país acreditan que la conducta de la diputada y de sus pares es justamente la que se cuestiona. Y es justamente demuestra que el tiempo que trató de ganar no lo ha ganado y no lo ha beneficiado. Y que por lo tanto esa estrategia de defensa no jurídica, de ganar tiempo, no fue en este caso, atendida al momento histórico del país, no es una estrategia o no fue una estrategia adecuada. Razón por la cual, atendido la luz evidente de los hechos, el derecho, los medios audiovisuales a disposición de esta Corte y las circunstancias que rodean a esta situación, las propias declaraciones de la diputada en que reconoce la gravedad de sus actuaciones, en que le pide disculpas a todos menos a la víctima,
Le he pedido a esta ilustrísima Corte que acoja esta solicitud de desafuero y autorice la prosecución del juicio penal en contra de la señora Leuquén. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Señor Maferrer, su tiempo. Señor presidente, muy buenos días, muchas gracias. Ilustrísima señoría, muy buenos días. A ver, yo quiero, claro, el colega Bulnes comenzó diciendo, pero voy a reconducir mi alegato. Claro, parece que esta reconducción del alegato fue del derecho a la especulación. Son puras especulaciones los que nos planteó en su solicitud de desafuero que conforma su alegación. Especulaciones de tener una diputada alcohólica, parecería ser una falta de respeto incluso. Especulación respecto del sentido del informe médico que él conoce, porque esto se tramitó, de hecho el Tribunal Constitucional ofició a la Comisión de Ética para conocer si fue sancionada o no. Y fue sancionada, y ese informe, el mismo informe, ni siquiera ha sido modificado, ni se pidió uno distinto, que se acompaña, está en esa carpeta, y era para fundar un recurso de reposición que la diputada interpuso en ese minuto, el que se acogió, y terminó por imponerle una multa de un 5%. Pero yo no quiero seguir en esta línea, en la línea de la especulación. Yo quiero entrar al derecho propiamente tal, y que esta solicitud de desafuero se resuelva en esos términos. Y como primer título, uno debe decir, mira, que hay una solicitud de desafuero respecto de hechos determinados en que el querellante apostó por un delito en particular. Y sobre ese delito es que debemos analizar o estructurar nuestro alegato de defensa y, por cierto, nuestro razonamiento o el razonamiento de su señoría ilustrísima para dar lugar o no a esta solicitud de desafuero. El delito por el cual se solicita el desafuero es el delito de acción de injurias graves. Entonces, claro, comencemos a analizar también el tipo penal para ver si hay seriedad, mérito, consistencia en los antecedentes para romper el fuero parlamentario con lo que esto significa y dar lugar a la formación de causa. Efectivamente, los hechos fueron públicamente conocidos. Salió a propósito de una noticia en el portal de Radio Bio Bio, que es diligencia que se solicitó en el desafuero, y por lo que nos señaló el señor Cortés al momento de relatar, esa información llegó y está llegada a su señoría ilustrísima. Pero aún así el Ministerio Público ni siquiera armó de oficio o abrió de oficio una investigación, ninguna. Por eso optó por la vía de la acción privada, por el delito de injuria. Dicho eso, cierro y quiero entrar al derecho propiamente tal. Y como primera afirmación, yo tengo el principio de igualdad ante la ley. Yo creo que el principio de igualdad ante la ley constituye uno de los pilares esenciales del Estado democrático. Y dicho principio fundamental fluye del ordenamiento general que se expresa ya en el artículo 14 del Código Civil, artículo 5 del Código Penal, que prescriben que la ley penal chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Y del mismo modo se encuentra garantizada en el capítulo 3 de la Carta Fundamental, en su artículo 19, número 2. Ya voy a aterrizar esta idea general. Conocido es el artículo 61, inciso segundo de la Carta Fundamental, que dispone que ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de libertad, salvo el caso de delito flagrante. Si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa, resolución de la cual se podrá apelar ante la Corte Suprema, dice la norma constitucional. Entonces, naturalmente, ¿qué es el fuero? El fuero es una garantía procesal que protege al parlamentario de una persecución penal o criminal infundada y que viene a inhibir o entorpecer el cumplimiento adecuado de sus funciones. Posee un fundamento claramente de derecho y cuya justificación inmediata es el pleno ejercicio de la soberanía popular. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es el desafuero? ¿O qué implicancia tiene el desafuero? ¿O cómo debemos entender el desafuero? Y el desafuero se comporta como un antejuicio, cuya naturaleza jurídica no varió con motivo de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, puesto que las normas del título cuarto del libro cuarto siempre habrá que concurrir a la Corte de Apelaciones correspondiente con el objeto que, si hallara en mérito, declare que ha lugar a la formación de la causa, según lo prescribe el artículo 416 del Código Procesal Penal.
Para mí fue interesante revisar la discusión parlamentaria relativa al procedimiento de desafuero, en especial en lo relativo al concepto de la frase, comillas, "a lugar a la formación de la causa", cierre de comillas. Y la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento del Senado consignó que, y aquí cito, estuvimos de acuerdo en que en el nuevo procedimiento penal la formación de la causa equivale a la acusación que formula el Ministerio Público. Cierre de comillas. Esto está contenido en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, segundo trámite constitucional. Y en el tercer trámite agregó, si el fiscal considera, una vez cerrada la investigación, que de los antecedentes surgen méritos para acusar, deberá recabar de la Corte de Apelaciones la declaración previa a la que alude la Constitución política. Ya veremos la relación, ¿no es cierto?, y la obligatoriedad que hace el legislador respecto del querellante de cumplir con requisitos y estándares que se le exigen al ente persecutor. Surge la necesidad de preguntarse qué alcance tiene la expresión formación de causa utilizada en la norma constitucional y reiterada en el artículo 416 del Código Procesal Penal, en sus incisos primero y segundo para delitos de acción pública y en el inciso tercero final para los delitos de acción privada, que es lo que nos convoca. Así, la expresión formación de causa decía relación con el sometimiento a proceso, porque la causa se produce a partir del momento en que el inculpado adquiere la condición de parte y se entiende con él las actuaciones del juicio. Lo señalado se ve confirmado por opiniones vertidas por los miembros de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución en su sesión 293, quienes uniformemente estimaron que la expresión formar causa aludía a los requisitos del procesamiento. Con posterioridad, la modificación constitucional contenida en la Ley 20.050 persiguió adecuar la normativa al nuevo sistema procesal penal, pero mantuvo el estándar, mantuvo la exigencia. Simplemente adecuó la normativa, ¿no es cierto?, al Código Procesal Penal. Parece pertinente recordar que la historia fidedigna del establecimiento del artículo 416 del Código Procesal Penal da cuenta de que procede a entender esa frase en el sentido que deben existir, además de los elementos formales, antecedentes serios que permitan suponer que el aforado ha cometido el delito que se contiene en la querella o que fundamenta la solicitud de desafuero. Que en relación al estándar de convicción para hacer lugar al desafuero, se deben atender naturalmente las modificaciones introducidas en la Ley 20.050 a distintos preceptos constitucionales, con el objeto de adecuarlo al nuevo proceso penal. Y en lo que interesa, se incorporó en el inciso segundo del actual artículo 61 de la Constitución la palabra acusado en lugar de procesado. Que de los antecedentes aportados por la querellante, nuestro juicio es que no se han aportado antecedentes que justifiquen la existencia del delito que pretende se conozca vía acción privada. Entre ellos, no surge de los antecedentes reunidos prueba suficiente que permita por tener concurrente en la conducta de mi representada el dolo directo, ni el animus injuriandi, que es objeto jurídico de la tutela penal contemplada en el tipo delictivo que se pretende, injurias, que requiere esta doble intención en la fase subjetiva del tipo penal del 416 del Código Penal y siguientes. Se requiere el dolo directo más el ánimo especial de injuriar, o el animus injuriandi, y que de los antecedentes aportados, estos no se constituyen, sino que todo lo contrario. Y ahí la mala especulación que hace mi contradictor, en cuanto a entender, mire, quieren decir que hay una eximente responsabilidad penal, ¿no? Lo que queremos plantear es que aquí no hay antecedentes serios que acrediten la existencia del delito que fundamentan la solicitud de desafuero y la querella. Y voy a citar, aun cuando correctamente lo hizo el señor relator, algunas afirmaciones propias del solicitante que están contenidas en la solicitud de desafuero y que son copia de la reiteración de lo contenido en los hechos, en el capítulo hechos de la querella. Dice, comillas, sí preocupó a los empleados del local su cada vez mayor agresividad, y aquí yo destaco, a medida que se emborrachaba, lo dice el creyente. Ebriedad que iba acompañada de altercados, arrejándole comida, lanzando papas fritas, tambaleándose en su camino al baño,
generando con ello una situación incómoda. Luego continúa. Aproximadamente a las 16:30, el cajero me da aviso que la cliente le preguntaba por su cartera, la que no encontraba, culpando con ellos a los empleados. ¿Qué dice el querellante? Todo esto en evidente estado de ebriedad. Eso es lo que señala él en la querella. Y en la solicitud de desafuero con la que pretende fundar el desafuero de un parlamentario por un delito de injurias. Insisto, requiere dolo directo, más este ánimo especial de injuriar, el ánimo injuriante. Y luego continúa, porque esto no termina aquí. Ante esta situación, debí instruir a los encargados de la barra que no le vendieran más alcohol, pidiéndoles que se ocuparan, que no saliera sola del local, que se llamara a alguien conocido, porque su estado era tal que era un peligro para ella y para otros que saliera sola. ¿Puede una persona en estas condiciones cometer el delito de injurias en su faz subjetiva del tipo? Esto no es dolo eventual, esto es dolo directo con un ánimos especial, el ánimos injuriandi. Estos antecedentes que son aportados o incluidos o conocidos son entregados por la querellante. Hay que enlazarlo con este informe médico. Informe médico, insisto, que se presentó para el recurso de reposición, lo presentó la honorable diputada, cuando repuso la multa que le impuso la Comisión de Ética. Y es un informe y consta en esa acta respectiva, ¿no es cierto?, que ella lo presenta el 22 de enero del 2020, yo incorporé el mismo. No pedí ni actualización ni mucho menos. Ella explicó que tardó en entregar este informe porque el informe original tenía información sensible que a ella le parecía inadecuado exponerla en esa Comisión de Ética. Pero en términos generales, si uno vincula los hechos que están contenidos en la solicitud de desafuero, mismos que se repiten en la querella, con el contenido del informe, que yo me voy a permitir leer, su señoría, ilustrísima señoría. Antecedentes. Paciente consulta en agosto del 2017 a raíz de síntomas varios como insomnio, falta de energía, desánimo, angustia, temor a salir de su casa, sensación de soledad y desamparo, ideas de muerte, entre otros. Cuadro clínico se inicia posterior a la muerte de su padre en septiembre del 2015, paréntesis, suicidio. Un mes antes es asaltada en la calle y los síntomas se exacerban. Se indica tratamiento integral con psicofármacos y psicoterapia. Irregularidad en su tratamiento por constantes viajes asociados a su trabajo. En varias ocasiones debe consultar con psiquiatra en Santiago, con quien se mantiene coordinación permanente. En noviembre del 2019 tiene episodios de irritabilidad, agitación psicomotora, conducta disruptiva e impulsiva, en contexto de consumo de alcohol y psicofármacos. Es evaluada de urgencia de clínica en Santiago y hospitalizada en la unidad de psiquiatría del 22 al 18 de noviembre del 2019. Entendemos que hay un error, debe ser del 18 al 22. Los hechos son del día 11. Posteriormente referida a psiquiatría, quien suscribe para continuidad de tratamiento. Hipótesis diagnosticada: disregulación emocional, abuso de alcohol e hipnóticos, trastornos del ánimo, evolución. Al momento, paciente adhería a tratamiento de especialidad, debe reiniciar psicoterapia, evolución favorable. En una serie de indicaciones médicas de medicamentos que tiene que tomar. Entonces, lo que nos está diciendo la psiquiatra es los efectos que causa en ella el consumo de alcohol, con ese diagnóstico y los medicamentos que toma. Pero esto sale a colación a propósito de la descripción de los hechos que el solicitante de desafuero y el querellante señalan en sus documentos, en sus solicitudes, que dicen relación con el delito de injuria. Y recordemos que el desafuero, permítanme recordar, señoría ilustrísima, que el desafuero constituye un antejuicio de probabilidad por el cual se priva a un parlamentario de la protección constitucional que la Carta Fundamental le otorga, a fin de hacer efectiva su responsabilidad penal en un hecho ilícito predeterminado. El antejuicio de probabilidad tiene como objetivo esencial sopesar la posibilidad concreta de procesar y someter a juicio al parlamentario. Porque en otro caso, si la proyección resulta nula o débil, y esta es nuestra invitación, no resulta sensato conceder una autorización que por su naturaleza tensiona gravemente el sistema institucional de la República e interferir con los delicados quórum legislativos. No se trata solamente de perseguir algunos trazos de factibilidad de la infracción atribuible, sino que de conseguir
a través de los antecedentes probatorios reales y efectivos que se proporcionen, el convencimiento mínimo sobre el éxito de una eventual persecución penal. Por eso fue importante presentar este informe y detenerme en los hechos que están contenidos en la solicitud de desafuero, como en la querella. Señoría ilustrísima, ¿qué probabilidad de éxito de persecución penal puede tener este caso a la luz de la relación de hechos que el propio solicitante ha planteado en su solicitud de desafuero y querella, y a la luz de los requisitos del tipo penal por el cual se está accionando o se pretende accionar penalmente, que dice relación con el delito de injuria? Insisto, el cumplimiento estricto en su fase objetiva y subjetiva del tipo penal. El estándar para dar lugar a la formación de causa viene dado, y aquí yo cito el rol 1467-2013 de la excelentísima Corte Suprema, dice, viene dado por, comillas, un estándar inexcusable de mérito y las evidencias, comillas, con un estándar de seriedad y gravedad que, con justificada razón, exige el inciso primero del artículo 416 en este antejuicio destinado nada menos que a la apertura de una causa contra un parlamentario. Dicha fórmula de, comillas, hallar mérito y su constatación que autoriza la declaración de desafuero exige como mínimo, comillas, que de los antecedentes entregados por el querellante surjan evidencias serias y graves de haberse configurado el delito atribuido, y ello supone también, como exigencia mínima, que se haya ejecutado la acción descrita por el tipo penal, cierre comillas. Y en esta línea se hace necesario evaluar si la imputación satisface los requisitos que establece el tipo penal, injurias, lo que conlleva revisar los elementos de este tipo penal, el de injuria. Y me voy a tener unos segundos en algo que todos conocemos, parte de la doctrina señala, ¿no es cierto?, que el artículo 416 del Código Penal trata o define el delito de injuria como expresión proferida a acción ejecutada por el ofensor en, y esta es la clave respecto del ánimo subjetivo, deshonra, descrédito o menosprecio, coligiendo que es necesaria la concurrencia necesaria e indispensable de dolo directo en la conducta del imputado, pues solo en caso de existir dolo en la conducta del sujeto activo se estará frente a las consecuencias jurídicas de ser su autor plausible de una pena. Y además, el delito de injurias no solo exige el requisito propio de esta fase objetiva del dolo, de cualquier delito, sino uno especial, el animus injuriandi, que se desprende de la voz en que utiliza el artículo 416 del Código Penal. En otras palabras, se requiere una intencionalidad deliberada en denostar, deshonrar, desacreditar o menospreciar al proferir una expresión o ejecutar una acción. Y la pregunta natural es eso, en función de las condiciones, las circunstancias, los hechos, lo que el propio solicitante nos ha relatado, ¿es posible entender que va a tener éxito una eventual persecución penal con estos antecedentes? A nuestro juicio, no. Es así que, y con esto termino, que en conocimiento de los antecedentes presentados por nuestro contradictor, así, pensando en el estándar para la formación de causa, en cuanto a mérito, seriedad y gravedad, debiendo ponderarse en el caso concreto el conjunto de circunstancias de hecho que rodearon la expresión o acción estimada injuriosa por el querellante, para poder apreciar la existencia objetiva de la lesión en su honor y el ánimo injurioso del querellado, debemos tomar en cuenta no solamente la acción, sino también los dichos que se reclaman en el capítulo Hechos de la querella, al cual hice referencia. Y en términos genéricos siempre uno pudiera resumir con que, uno, la querella no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 400 del Código Procesal Penal, que vienen a regular el procedimiento de acción privada, en particular con el cumplimiento de lo indicado en el artículo 103 y 261 del Código Procesal Penal, que la hace equivalente a la acusación. Basta con revisar el petitorio no es claro desde el punto de vista de la forma. No se aportan antecedentes de mérito, seriedad, gravedad para fundamentar una petición de formación de causa en este procedimiento de antejuicio, y que de lo expuesto por esta parte queda claro que no hay dolo directo ni mucho menos animus injuriandi, requisito del tipo penal injuria, en el actuar y decir de mi representada o mi defendida, y que son antecedentes que su señoría ilustrísima deben considerar para entender que
da lugar a la formación de causa o mérito de formar causa en este caso. Entendemos que no lo hay y esa es la razón, y cuando termino, solicitamos el rechazo de la pretensión de solicitud de desafuero pretendida por nuestro contradictor. Bien. Habiendo concluido la etapa de relación y alegatos, los abogados deberán salir de la audiencia y se pone a término la transmisión pública de esta.